En este bloque de Meridiano 64, con Nicolás Barbera, responsable de prensa y comunicación del ARCEP, vamos a charlar sobre cómo se construye la métrica de precios del transporte urbano de pasajeros, cómo se autoriza determinado aumento y cuándo no, de acuerdo a lo que piden las empresas. Obviamente lo vamos a hacer extensivo también a la energía eléctrica y el servicio de agua y también al peaje. Nicolás, más o menos te planteo la pregunta que estábamos haciendo en la presentación. ¿Cómo se determina qué se puede aumentar y qué no en este contexto de inflación de un 6, un 7% que estamos teniendo en nuestro país? Bueno, mira, en primer lugar, fijar claramente que nuestra función regulatoria no es en absoluto arbitraria. No hay una arbitrariedad en esto en ningún caso de los servicios que nos toca regular. Es la presentación que tienen derecho a realizar las empresas prestatarias todas las que consideren que han tenido una variación de sus costos operativos, que como bien vos explicaste recién, lo mencionaste, estamos en un contexto inflacionario. Hay que separar un poco cada servicio. En el caso de Aguas Cordobesas hay un contrato, ¿no? Hay un contrato vigente y están fijadas allí en esas métricas eh, todas las variaciones de costo de todos los elementos y los insumos que forman parte de la prestación del servicio. Vos imagínate, Gabriel, en el caso del agua, ¿no? Lo que es el incremento de los productos químicos que se usan para el saneamiento del servicio, para la purificación del agua, para el proceso de potabilización. Estamos hablando de cloro, estamos hablando de los recursos humanos, en fin, todas esas variables que son previamente estudiadas por un área que tiene el ARCEP, que es el área de costos y tarifas, y que en el caso de que surja algún tipo de cuestión que no está conforme a índice, por supuesto que se ajusta, y se establece en ese caso del agua una mesa tarifaria donde intervienen cinco actores, 5 personas, interviene el concesionario también. Las decisiones se toman por mayoría simple, en este caso de la mesa tarifaria de agua. Es decir, que los márgenes son por ahí un poco limitados, ¿no? A la hora de poder decir, bueno, este índice no está conforme a lo que se presenta o está por encima de lo que establecen los índices inflacionarios. En el caso del transporte ocurrió lo mismo, hace muy poquito tuvimos una mesa tarifaria donde las empresas prestatarias agrupadas en FETAC y ACETAC hicieron una presentación ante el ARCEP. Y también es muy importante, Gabriel, establecer el periodo de costos analizado, que esto muchas veces se desconoce. En el caso del transporte, analizamos hasta el mes de agosto de este año, ¿no? De marzo a agosto. Lo mismo pasa con Aguas Cordobesas. Es decir, que en ese periodo, estamos hablando de marzo a agosto o marzo a septiembre, hay que ajustar las variables y las métricas para que el servicio prestado, en fin, sea acorde y esté conforme a lo que debe ser un servicio para que el usuario pueda utilizarlo de una manera correcta, es decir, una manera óptima, ¿no? Así que bueno, fíjate vos, Y nos pensá. falta la parte de Caminos de las Sierras porque ya nos está quedando Sí, poco tiempo del sí, programa. sí. Pensá, por ejemplo, te decía, ¿no? El tema del transporte urbano, insumos como combustible, insumos como los neumáticos, ¿no? Que han aumentado muy por encima de los índices. Es decir, Los hay como una neumáticos especie el de... doble de la inflación, salió Claro, hace poco exactamente. un Bueno, informe. bueno, se me vienen a la cabeza estas dos variables, ¿no? Los recursos humanos. Es decir, en el caso de los peajes, que vos lo mencionaste recién, o sea, hay como una canasta de cada uno de los servicios, ¿no? Que está aparte o que debe analizarse aparte de lo que son los índices inflacionarios, el índice de precios del consumidor. Que en el caso del peaje, por ejemplo, ahí tenés el hierro, tenés el cemento, tenés los recursos humanos, en fin. En el caso de la electricidad, todo lo que es la parte de combustible, la parte de cobre, es decir, estamos en un proceso inflacionario muy complicado, muy acelerado, muy pronunciado, pero insisto en esto de la no arbitrariedad a la hora de fijar una tarifa, lo mismo con EPE, ¿no? Intervienen técnicos, intervienen, se analizan las variables, se presenta toda la documentación, se presentan los recibos, ¿no? Los recibos de estos gastos que han tenido por costos las empresas,
Y no te olvides un punto muy importante. El ERCEP digamos, su órgano de decisión es un directorio que está conformado por 6 vocales, entre los cuales hay una participación de la oposición, es decir, que la oposición también interviene. También forman parte del núcleo de Claro, ERCEP. claro. Nicolás, te Hace agradecemos. una avisación, por así decirlo, de este tipo de análisis que se hacen previamente en el área de costos de carga. Bien, Nicolás, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y por todas estas explicaciones que han quedado clarísimas que nos has brindado. Bueno, muchas gracias y a tu disposición cuando lo requieras. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Sigue compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.